En este video, y a través de algunas diapositivas, vamos a hablar de los principales diseños de investigación. Comenzaremos diciendo que hay varias clasificaciones sobre los diferentes diseños de investigación, y acá comentaremos tal vez la más utilizada, la cual la clasifica acorde a la influencia del observador de acuerdo a los fenómenos analizados. Y entonces tendremos, por un lado, los estudios observacionales, que son aquellos tipos de estudios donde el investigador no tiene control sobre las variables, y por otro lado, los estudios de intervención, donde el investigador puede manipular las variables en estudio. Entonces, comenzaremos hablando de los estudios observacionales. Y para clasificarlos, lo vamos a hacer acorde a que presenten o no presenten grupo control. Cuando presentan grupo control, tenemos dos tipos de estudios: el estudio de cohorte y el estudio caso control. Mientras que cuando no hay grupo control, tendremos el reporte de casos o serie de casos y los estudios ecológicos. Entonces, comenzaremos hablando de el estudio de cohorte. Comenzaremos diciendo que la palabra cohorte viene de la historia, ya que se denominaba cohorte a un subgrupo de soldados dentro de todo el ejército de la antigua Roma, quienes marchaban a las batallas. En metodología definimos un estudio de cohorte aquel tipo de estudio que realiza un seguimiento de un grupo de personas en el tiempo, y el seguimiento es de tipo longitudinal. Cuando este tiempo es real, comparte esta característica con los estudios de intervención, o sea, los estudios controlados y aleatorizados. Tal vez la diferencia entre estos dos tipos de estudios es que, mientras los estudios controlados y aleatorizados el investigador asigna la exposición, en el estudio de cohorte el investigador observa a los sujetos luego de ocurrida la exposición. Entonces, podemos decir que los estudios de cohorte pueden ser prospectivos o retrospectivos. En general tienen mayor valor cuando es prospectivo. Entonces, en un estudio de cohorte prospectivo, tendremos que definir la población y tendremos sujetos expuestos y sujetos no expuestos. Se evaluarán los factores de riesgo y la aparición de eventos en el presente, o sea, antes que haya ocurrido ningún resultado. En un estudio de cohorte retrospectivo, también se establece la población de interés, o sea, sujetos expuestos y no expuestos, se evalúan los factores de riesgo, o sea, la exposición, y la ocurrencia de eventos, pero en el pasado, o sea, los eventos ya han ocurrido. O sea, este tipo de estudios, o sea, los de cohorte retrospectivo, reconstruyen la experiencia de la cohorte en el tiempo. Van a depender de la disponibilidad de registros para establecer exposición de resultados, o sea, dependeremos que haya documentos, haya registros, haya historia clínica para poder sacar datos y fundamentalmente para poder establecer la relación entre exposición y resultado. Una aplicación frecuente de una cohorte histórica son los estudios de exposición ocupacional. Entonces, en este tipo de estudio, en el cohorte se selecciona un grupo de sujetos que no han tenido el evento de interés. Por otro lado, al comenzar también se determinan las variables asociadas con el evento, o sea, los factores de riesgo, y se los va a seguir longitudinalmente en el tiempo para determinar la ocurrencia de uno o más resultados. O sea que si en el estudio de cohorte, se determina la incidencia del evento de interés en la cohorte, estaremos ante un estudio de cohorte de tipo descriptivo. Mientras que si tenemos un análisis de la asociación entre una exposición, o sea, el factor de riesgo, y un resultado, estaremos ante un estudio de cohorte de tipo analítico. O sea, en su concepción más simple se selecciona a un grupo de personas donde hay expuestos y no expuestos a un factor de riesgo y se sigue en el tiempo para analizar y comparar la ocurrencia de algún evento de interés. Por otro lado, para valorar la influencia de los factores de riesgo en el desarrollo del evento final, utilizaremos el estadístico, que es el riesgo relativo. Esto lo hacemos para cuantificar el aumento relativo que un factor de riesgo introduce en la incidencia de un resultado. Y vamos a definir al riesgo relativo como el riesgo proporcional, o sea, relativo, mayor por tener ese factor de riesgo. O sea que de alguna manera definiremos el riesgo relativo como la estimación del riesgo entre una cohorte de expuestos
y una cohorte de no expuestos. Y una manera simple de hacerlos es a través de elaborar una tabla 2×2. En una tabla 2×2 tendremos en las filas los individuos expuestos, los individuos no expuestos, mientras que en la columna tendremos aquellos que presentan la enfermedad y aquellos que no presentan la enfermedad. De tal manera que analizaremos la incidencia de expuestos será A sobre A más B, la incidencia de no expuestos será C sobre C más D, y la relación entre la incidencia de expuestos y no expuestos nos dará el riesgo relativo. Es mucho más simple si esto lo trasladamos y lo podemos ejemplificar. Y entonces tendremos un estudio ficticio donde realizaremos un estudio de cohorte de un grupo de pacientes bajo ventilación mecánica que son seguidos en forma longitudinal en el tiempo. El objetivo del estudio es ver el evento que va a ser el desarrollo de distrés. Por otro lado, vamos a definir factores de riesgo para este estudio que va a ser un puntaje de Apache 2 alto, o sea mayor de 16 puntos, un volumen tidal de la ventilación mecánica alto, mayor de 8 ml/kg, y la presencia de sepsis. Entonces, tenemos 120 pacientes en el estudio, 60 que desarrollaron distrés y 60 que no desarrollaron distrés, de los cuales 50 de los que desarrollaron distrés tuvieron factores de riesgo y 10 no tuvieron factores de riesgo, y 20 de los que no desarrollaron distrés tuvieron factores de riesgo y 40 no tenían factores de riesgo. De la misma manera que lo hicimos con el ejemplo, acá lo que haremos es la relación, o sea, calcularemos la incidencia de expuestos, que será 50 sobre 50 más 20, y eso nos va a dar 0,71. Después consideraremos la incidencia de no expuestos, que será 10 sobre 10 más 40, y eso nos dará 0,2. Y de esta manera podremos calcular el riesgo relativo, o sea, la relación de la incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos. Y esto nos va a dar 3.5, o sea que la presencia de los factores de riesgos, el Apache 2, el volumen tidal mayor a 8 y de sepsis, va a producir un riesgo relativo de 3.5 en el desarrollo de distrés. Por último, para terminar los estudios de cohorte, podemos hablar de cuáles son las ventajas que da este tipo de estudios. Por un lado, cuando es prospectivo, es el único método para establecer directamente la incidencia. Por eso hablábamos de estudio descriptivo. También permite determinar las causas posibles del evento, por eso hablábamos de estudio analítico. Por otro lado, la exposición puede determinarse sin el sesgo que se produciría si ya se conociera el resultado. Es decir, existe una clara secuencia temporal de exposición y enfermedad. O sea, se puede establecer la asociación entre factor y evento. Las desventajas de este tipo de estudios es que pueden ser más costosos, pueden requerir mucho tiempo, especialmente cuando son prospectivos, y no son útiles para enfermedades poco frecuentes, dado que podría requerir un gran número de sujetos. Por último, una de las desventajas importantes es que las asociaciones no implican en forma directa relaciones causa-efecto. ¿Por qué? Porque puede haber variables confundidoras. Por ejemplo, un estudio que intenta determinar la asociación entre cafeína y la presencia y el desarrollo de infarto agudo de miocardio puede dar un resultado erróneo debido a la presencia de un confundidor que sería el tabaquismo, que después veremos en detalle cuáles son las variables confundidoras, pero el tabaquismo también puede desarrollar infarto agudo de miocardio. Entonces, cuando esté libre de esta variable confundidora, o cuando de alguna manera se controle esta variable confundidora, el estudio de cohorte tendrá valor. Pero es una de las desventajas porque pueden estar presentes la variable confundidora. Como para terminar los estudios de cohorte, vamos a hablar de un estudio de cohorte muy conocido, que es el estudio Framingham. Se han cumplido 65 años desde el inicio del estudio epidemiológico Framingham de gran repercusión, fundamentalmente en el avance del conocimiento científico, ya que ha contribuido con más de 1.200 artículos publicados en revistas de alto impacto, y fundamentalmente en sus beneficios, porque a partir de allí se lograron generar recomendaciones en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares. El estudio de cohorte Framingham es el fruto de la colaboración entre el National Heart, Lung and Blood Institute y la Universidad de Boston, y es un estudio prospectivo de base poblacional
que la cohorte original se estudió en el año 1948 en la ciudad de Framingham, donde se obtuvieron datos sobre enfermedades cardiovasculares y sus factores predisponentes. Actualmente está incluida la tercera generación de participantes, que son nietos de los primeros voluntarios, y podemos decir que es un estudio pionero en la investigación epidemiológica de las enfermedades crónicas no infecciosas. Podemos decir de que acá también lo podemos diferenciar entre estudio analítico y descriptivo, y primeramente podemos ver cuáles eran los factores de riesgo que se estudiaron en esta investigación. En el estudio Framingham se tuvieron en cuenta cuestionarios donde se analizaban, donde se tenía en cuenta la edad, el sexo y el hábito de fumar de los sujetos incluidos en el estudio. También se tuvo en cuenta mediciones del examen físico, como es el peso, la altura, la tensión arterial, análisis de laboratorio como la glucemia, el colesterol, etc. Y estudios complementarios como el electro, la placa, etc. Todos estos, de todos estos elementos iban a surgir los factores de riesgo. Fundamentalmente también se evaluó la presencia del evento, o sea, la presencia del desarrollo de infarto agudo del miocardio o accidente cerebrovascular. Y de tal manera, también fue un estudio analítico porque se analizó la relación entre estos factores de riesgo y el desarrollo del evento. Entonces, este es el estudio tal vez el más conocido dentro de los estudios de cohorte. Entonces, vamos a pasar ahora a el segundo estudio observacional con grupo control, que es el estudio caso control. Los estudios caso control representan una estrategia muestral en la que de manera característica se selecciona a la población en estudio con base en la presencia o el caso del evento o la ausencia, ya sea control o referente del evento de interés. De alguna manera se selecciona a los individuos que padecen la enfermedad, los casos, y a individuos libres del evento, y los mismos son seleccionados por sus características similares desde el punto de vista demográfico, y se comparan ambos grupos en relación al factor en estudio. En general son observacionales, como dijimos previamente, y sus usos más frecuentes son la interpretación de efectos adversos de fármacos u otras intervenciones y los análisis de factores de riesgo. Generalmente son estudios retrospectivos. En general se hace comparación de antecedentes en casos y controles, pero también pueden ser diseñados y llevados a cabo en forma prospectiva. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los estudios caso-controles? En general se trata de un método sencillo y económico y que puede ser efectuado en forma rápida, pero también tiene muchas desventajas derivadas de su diseño que deben ser contempladas para evitar los sesgos implícitos. Entonces vamos a definir ahora qué es un caso y qué es el control. Entonces vamos a tomar como ejemplo un estudio que lo que analizaba era los factores de riesgo para infección por Pseudomonas aeruginosa multiresistente en un hospital de alta complejidad. El objetivo del estudio era determinar los factores de riesgo asociados a infección por Pseudomonas aeruginosa multiresistente en pacientes hospitalizados en el Hospital Universitario de San Vicente, Fundación Medellín. Para definir el caso, debe detallarse los criterios de inclusión en relación a la patología que se está evaluando. Y en este estudio se consideró caso aquel paciente hospitalizado en el periodo de estudio con diagnóstico de infección por Pseudomonas aeruginosa multiresistente y se clasificaba Pseudomonas aeruginosa multiresistente de acuerdo al perfil del antibiograma, el cual fue definido como resistencia a carbapenémicos o resistencia a dos o más familias de antibacterianos. Por otro lado, para definir el control, debemos tener en cuenta que deben ser absolutamente similares a los casos, pero no tener la enfermedad o el evento. Y generalmente los mismos son seleccionados por sus características similares desde el punto de vista demográfico. En este estudio se consideró control a aquel paciente hospitalizado en el periodo de estudio con diagnóstico de infección por Pseudomonas aeruginosa sensible. En general, a diferencia de los estudios de cohorte donde se puede calcular la incidencia,
en los estudios caso y control no se puede estimar directamente la incidencia de la enfermedad en sujetos expuestos y no expuestos. Esto es debido a que los individuos son seleccionados con base en la presencia o ausencia del evento de estudio y no por el estado de exposición, donde puede estimarse la incidencia. Por tal razón, no se puede calcular incidencia, por lo cual tampoco se va a poder calcular el riesgo relativo. Entonces, en este tipo de estudios usamos un estadístico similar que se llama razón de ventaja, conocido como odds ratio en inglés, y que es el producto cruzado de los 4 elementos que conforman la tabla 2×2. Entonces, para poder ejemplificarlo, vamos a tomar de nuevo el estudio ficticio que consideramos en el estudio de cohorte, y en este caso lo vamos a considerar para el estudio caso-control. Los casos van a ser los pacientes que desarrollaron distrés bajo ventilación mecánica, y los controles van a ser pacientes bajo ventilación mecánica por otras causas de insuficiencia respiratoria, o sea, sin distrés. Los factores de riesgo van a ser los mismos, y en este caso la tabla del 2×2, lo que haremos es, dijimos que haremos un producto cruzado, o sea, A por D y B por C. Y de esta manera será 30 por 70 y 70 por 10. Y esto nos va a dar 3. O sea que de tal manera que la presencia de factores de riesgo va a generar un odds ratio de 3 para el desarrollo de síndrome de distrés respiratorio agudo. De esta manera hemos visto los tipos de estudios observacionales con grupo control. Bueno, entonces, como para terminar con los estudios observacionales, hablaremos ahora de aquellos que no tienen grupo control. Y entonces consideraremos el reporte de casos, la serie de casos y los estudios psicológicos. En el reporte de casos será un solo caso o un grupo de casos. Y estos son bastante frecuentes en las revistas médicas. Son observaciones poco frecuentes en relación a un diagnóstico, a una presentación atípica de una enfermedad, a algún tipo de asociación o a un tratamiento médico. En general se encuentran en la parte inferior de la escala jerárquica de la evidencia y su utilidad se fundamenta en que pueden ser generadores de hipótesis, fundamentalmente en la asociación. Por último, un breve comentario sobre los estudios ecológicos, que generalmente buscan la presencia de una asociación, pero se hacen en gran escala, en grupos poblacionales. Son llevados a cabo generalmente por el ministerio y por instituciones grandes donde consideran directamente a la población. Es importante, por ejemplo, la asociación entre ingreso promedio y prevalencia de tuberculosis. Lo que comentaba que es importante tener en cuenta y no caer en lo que se denomina falacia ecológica, que consiste en considerar que la asociación a nivel colectivo no necesariamente es la misma a nivel individual. De esta manera hemos terminado con los estudios observacionales. Bueno, en esta última parte del video veremos el segundo grupo de diseño de estudios de acuerdo a la clasificación que consideramos, o sea, teniendo en cuenta la influencia del observador sobre los fenómenos analizados. Entonces, ahora veremos los estudios de intervención. Y podemos decir que se los denomina de esta manera, dado que en este tipo de estudio un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no lo hacen. También son denominados estudios de experimentación. Entonces, cuando hablemos de variable, cuando tengamos en cuenta la variable para este tipo de estudios, veremos que se produce la manipulación de una o más variables a la que denominaremos independientes, y en el cual en el estudio haremos el análisis de esa manipulación para ver el efecto provocado sobre una o más variables que denominaremos dependientes. O sea, que la variable independiente se considera a la supuesta causa en una relación entre variables, o sea, es la condición antecedente, mientras que la variable dependiente es el efecto provocado por dicha causa. La variable dependiente, de esta manera, no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. Denominaremos con la letra X a la variable independiente y la letra Y simboliza la variable dependiente. Entonces, como los estudios observacionales, los estudios de intervención también tienen una clasificación.
y los vamos a clasificar de acuerdo a que sean no controlados o controlados, donde tendremos el propio individuo como control o los grupos paralelos. Entonces empezaremos hablando de los no controlados. En un estudio de intervención no controlado se evalúan los efectos de una intervención sobre una población sin que hubiera un grupo control para ser comparado. Por ejemplo, si queremos evaluar el efecto hemodinámico de la dopamina en pacientes con shock hipovolémico en la UCI. Después tenemos dentro de los controlados aquellos estudios que se denominan propio individuo como control, que también son denominados cuasi randomizados, y en este tipo de estudio el paciente es asignado a 2 etapas de tratamiento en forma aleatorizada. El análisis se efectúa comparando los efectos en las 2 etapas. Por ejemplo, queremos ver cuál es la variación en la presión intracerebral en pacientes con traumatismo encefalocraniano, colocando la cabeza a 0 grado y colocándola, por ejemplo, a 30 grados. Por ejemplo, pondremos la cabeza de los pacientes a 0 grados, luego de 30 minutos realizaremos la medición de la presión intracerebral y después pondremos la cabeza a 30 grados y luego de 30 minutos veremos la variación en la presión intracerebral y analizaremos los resultados. Por otro lado, dentro del propio individuo como control tenemos el estudio crossover o cruzado, que es un caso particular de los diseños del propio individuo como control. En este estudio, el paciente es asignado a 2 tratamientos en forma aleatorizada en periodos sucesivos. Por ejemplo, queremos comparar 2 modos de ventilación mecánica, control volumen y control presión, sobre la oxigenación, que la vamos a valorar a través del PAFI, en pacientes con contusión pulmonar. Entonces, colocaremos a los pacientes durante 40 minutos en modo control volumen y luego durante 40 minutos en control presión, y al final de cada periodo se va a medir la oxigenación a través de la relación de PAFI. Bueno, entonces ahora vamos a ver el último grupo dentro de los estudios de intervención, que es el estudio de grupos paralelos. En general son los ensayos más valorizados por la investigación clínica y son denominados ensayos clínicos aleatorizados o estudios clínicos aleatorizados. Tenemos 2 grupos, el grupo de intervención y el grupo control. En cada uno de los grupos va a estar el punto final presente y el punto final ausente. Entonces, lo primero que vamos a ver, cuáles van a ser las claves técnicas para determinar la validez de un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, consideraremos la aleatorización, la asignación enmascarada, el tipo de ciego y lo que se denomina análisis por intención de tratar. La aleatorización o asignación al azar consiste en asignar de manera aleatoria a los pacientes a cada grupo de tratamiento. O sea, cada paciente que se incluye se asigna a uno u otro grupo de tratamiento siguiendo técnicas de distribución al azar. Todo paciente a ser incluido tiene la misma probabilidad de ir al grupo control o al grupo tratamiento. El segundo elemento a considerar es lo que se denomina asignación enmascarada, y que consiste en que el que realiza la asignación a los grupos no conoce previamente el grupo al cual será asignado el individuo a incluir en el estudio. Y para eso nos valdremos de instrumentos como un software, sobre opaco, etc. El tercero, algo más conocido, que serán los tipos de ciego, y tendremos entonces el simple ciego, donde solamente el sujeto incluido en el estudio desconoce el grupo de tratamiento al que pertenece; el doble ciego, donde el médico investigador y el paciente desconocen la asignación a los grupos de tratamiento; y una evaluación ciega por tercero, donde un tercero, que desconoce el tratamiento que está recibiendo cada paciente, valora la respuesta. En general, este tipo de estudios se utiliza cuando no es posible un diseño de tipo doble ciego. El otro elemento dentro de las claves técnicas será lo que se denomina análisis por intención de tratar, que consiste en realizar el análisis de los individuos al final del ensayo en el grupo al cual fueron asignados en la aleatorización, incluso aunque no recibieran el tratamiento asignado. Por ejemplo, si realizamos un estudio para evaluar el efecto de una droga versus el placebo
en el desarrollo de insuficiencia cardíaca y uno de los pacientes que estaba en el grupo de tratamiento abandona el estudio, por ejemplo, deja de tomar la medicación, el análisis por intención de tratar consistirá que al final del estudio solo se intentará saber si el paciente en algún momento desarrolló insuficiencia cardíaca. Si fue así, entonces el paciente se lo incluirá en el grupo con evento final presente y si no fue así, estará en el grupo con evento final ausente. Entonces, luego de haber visto las claves técnicas, veremos otro elemento que serán la característica de los grupos. Y los grupos deben ser comparables, o sea, el mismo tipo de pacientes, el mismo grado de enfermedad, con la única diferencia en el tratamiento aplicado. Y en este caso lo podemos graficar en lo podemos ejemplificar, mejor dicho, en lo que es la tabla 1 de casi todos los estudios controlados y autorizados que aparece en la revista. En la tabla 1 lo que se ve es las características basales de los individuos incluidos en el estudio. Por ejemplo, este es un estudio de ventilación mecánica en distrés, en donde estarán las características del grupo control y la característica del grupo tratamiento, en donde veremos el sexo, la edad, el grado de severidad valorado a través del Apache, algunas características ventilatorias y los factores de riesgo asociados al distrés. Como vemos, al comparar a ambos grupos, vemos que el valor de P es en todos los elementos mayor de 0.05, o sea, no hay diferencia estadísticamente significativa en los grupos, de tal manera que los grupos son comparables para el tratamiento. Es importante destacar que hay veces que por una cuestión del azar puede haber diferencia en los grupos. Puede ser que, por ejemplo, uno de estos elementos, el AP, sea menor de 0.05. En ese caso, cuando nos encontramos con esa característica en un tipo de estudio, tendremos que ver en cuánto influye ese valor en relación a los resultados del estudio. Entonces, volviendo a la característica de los grupos, los mismos deben ser iguales en todo, en relación a los participantes, a la condición clínica, al grado de patología. Por ejemplo, si en el grupo control tenemos pacientes con shock séptico, tendremos que tener en el grupo de tratamiento también con shock séptico, no con sepsis, porque si no estaremos comparando grupos diferentes. Con un grado de severidad acorde, o sea, un valor de Apache similar, que no sea estadísticamente significativo, un Child, un Radisson en caso de pancreatitis, etc. De tal manera que solo difieren en el tratamiento, por lo cual si hay una diferencia en los dos grupos, puede ser atribuida al mismo, o sea, al tratamiento. El último elemento a considerar dentro de un ensayo controlado y autorizado es la validez interna de los estudios de intervención. Y en esto nos vamos a referir cuando en el estudio se observa que una o más variables independientes hacen variar a las dependientes. O sea, si con la manipulación de las variables independientes se evidencia variación de las variables dependientes por este elemento, por las variables independientes, no a otros factores o causas, o sea, confundidores. Entonces, si esto pasa y no hay confundidores que alteran el estudio, la validez interna será buena. Entonces, ¿para qué nos sirve saber si hay validez interna? Porque cuando hay validez interna es posible determinar la relación causal, lo que decíamos previamente. Entonces, por último, y resumiendo lo visto hasta ahora, podemos decir que los requisitos para que exista validez interna es que haya dos grupos de comparación como mínimo y que haya equivalencia del grupo en todo, excepto en la manipulación de las variables independientes. De esta manera hemos terminado los estudios de intervención y de esta manera hemos desarrollado los diseños de estudios más importantes de acuerdo a la clasificación que habíamos tomado, que era la influencia del observador de los estudios analizados. Entonces habíamos tenido los estudios observacionales y los estudios de intervención. Ahora vamos a ver otras clasificaciones, y vamos a ver una sola, conocidas en los diseños de los estudios. Y en este caso es cuando el investigador clasifica los estudios acorde al tiempo de desarrollo del estudio. Y generalmente ya lo conocen, podemos hablar de los estudios de tipo longitudinal y los estudios de tipo transversal. Un estudio de tipo longitudinal investiga determinados eventos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si quiero evaluar la mortalidad hospitalaria en paciente con shock, empezaré a estudiar al paciente cuando ingresa a la terapia y desarrolla el shock, y lo terminaré de evaluar una vez que o es dado de alta
o sea, se le da el alta hospitalaria o el paciente fallece en alguna de sus etapas de internación, o en terapia o en clínica. Y el otro es el estudio de tipo transversal, que siempre lo ejemplificamos, decimos que es una foto porque es en un momento determinado, o sea, los pacientes son observados en una sola ocasión. Y como ejemplo podemos tomar una encuesta post-internación en UTI para determinar la calidad de vida. A los pacientes, por ejemplo, a los 6 meses posterior al alta de UTI le haremos una encuesta en donde evaluaremos su calidad de vida, si tiene una vida independiente o es dependiente, si ha quedado con algún tipo de lesiones, escaras, etc. Y esa encuesta la haremos una sola vez, entonces este estudio será de tipo transversal. Otra vez será evaluar la prevalencia de desnutrición calórico-proteica en pacientes con sepsis en la UCI, que por ejemplo podemos cortar en un determinado momento a los pacientes con sepsis y ver a través de su evaluación nutricional si están desnutridos o no. Entonces, de esta manera hemos visto los diferentes diseños de investigación y de esta manera damos por finalizado este video.